Bien, jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra actividad programada para esta semana 23, la actividad número 19, de fecha 6 de septiembre del 2021. Bienvenidos a la clase de matemática del quinto grado ABCD, semana 23. El que les habla es el profesor José Tipatuanama y el teléfono es 976-790681 de nuestra laboriosa institución educativa Jesús Alberto Miranda Calle, con áreas técnicas, con su lema Estudio, Trabajo y Triunfo, con la estrategia Aprendo en Casa. A continuación vamos a dar lectura a las normas de convivencia. La primera norma es: practicamos el correcto lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos. Practicamos la higiene personal diariamente, cepillo dental, baño frecuente y cambio de vestimenta, entre otros. Hacemos uso correcto de la mascarilla y protector facial en espacios públicos. Mantenemos el distanciamiento social de 2 metros en espacios públicos. Generamos espacios de diálogo en el hogar para solucionar los desacuerdos familiares de manera armoniosa. Opinamos asertivamente en espacios virtuales y redes sociales. Participamos activamente en las tareas del hogar. Practicamos los valores institucionales de solidaridad, respeto, responsabilidad, trabajo y honestidad. Siguiente. Desarrollamos y enviamos la evidencia de aprendizaje con responsabilidad en concordancia con la fecha establecida. Y el último, mantenemos limpio nuestro entorno y cuidamos los recursos naturales. Estas son las normas de convivencia a nivel de nuestra laboriosa institución educativa. Entonces, el primer paso de nuestra actividad es el propósito. Actividad número 19, que se titula Determinamos las dimensiones de formas rectangulares para contribuir con la gestión del plástico. En esta oportunidad tenemos como competencia: resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Las capacidades: traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. Y al final tenemos argumenta afirmaciones sobre las relaciones de cambio y equivalencia. Ahí están las cuatro capacidades. Los estudiantes, el propósito de nuestra actividad es: los estudiantes resolverán problemas relacionados con la reutilización de material plástico reciclado para contribuir a la gestión de su uso. El producto que me estarán presentando es lo siguiente: resuelve problemas utilizando las ecuaciones cuadráticas para relacionarlo con la reutilización de material plástico reciclado y contribuir a la gestión de uso. El segundo paso de nuestra actividad es orientación pedagógica. Y dentro de la orientación pedagógica tenemos nuestra situación significativa. A ver, voluntario o voluntaria para que nos lea nuestra situación significativa. Yo, profesor. A ver, Fiorella, te escucho. Situación significativa. Desde que se inventó el plástico se ha utilizado como insumo en la industria, la medicina y la tecnología.
Por ejemplo, con el plástico se hacen prendas de vestir, envases, utensilios, tubería, prótesis, bolsas, adornos, juguetes, electrodomésticos, entre otros productos que son útiles para los seres humanos. Sin embargo, cuando se les da un uso excesivo y no los desechamos o reutilizamos adecuadamente, contaminan mares, ríos y suelos, afectando a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Ante esta situación te proponemos responder el siguiente reto. ¿Qué acciones podemos proponer para mitigar el impacto del plástico en el ambiente y la salud? Muy bien. Gracias, Fiorella. Entonces, el reto de esta semana es ¿qué acciones podemos proponer para mitigar el impacto del plástico en el ambiente y la salud? Entonces, esto vamos a ver mediante las ecuaciones cuadráticas. Mediante las ecuaciones cuadráticas. ¿Y qué será una ecuación cuadrática? ¿Qué es una ecuación? A ver, ¿quién lo puede leer? Yo, profesor. A ver. Una ecuación es cuadrática o de segundo grado con una variable si es de forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Muy bien, hija. Muchas gracias. Entonces, eso viene a ser una ecuación cuadrática. Y para resolver una ecuación cuadrática existen métodos. Método del aspa simple, en las cuales es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Donde a es el término cuadrático, b es el término lineal y c es el término independiente. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero que presten muchísima atención acá, jóvenes. 3x al cuadrado más 13x menos 10 igual a 0. Este ejercicio lo vamos a desarrollar por el método del aspa simple. Por el método del aspa simple. ¿Cuál es el proceso para desarrollar? El proceso para desarrollar es lo siguiente. Aquí tenemos x y 3x, 3 por 1, 3, x por x, x al cuadrado. El término independiente, que es negativo 10, buscamos dos números que multiplicados nos den 10. En este caso es negativo 10. Y los números son 5 y 2. También puede ser 10 y 1 o 1 y 10. Entonces acá, al anotar 5 y 2, tenemos acá menos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros anotamos el signo menos en 5? Y positivo en 2. Normal, tenemos acá menos 10. Pero al restar ya cuando multiplicamos en cruz... Profesor, no le escucho. ¿No me estás escuchando, Jorge? Bien, entonces, multiplicamos acá, ven. Menos por más da menos, 2 por 5, 10. Al multiplicar en cruz, tenemos más por menos da menos, 2 por 1, acá está 2x, 3 por 5, 15x. Y 15 menos 2 nos da 13. Este 13 nos tiene que resultar el término medio, 13 positivo. Entonces recién podemos decir que estos dos números que han multiplicado satisfacen al término lineal, Luego, sí, te escucho. ¿Podría explicarlo de nuevo? Medio que se le escucha entrecortado. Ya, me parece que es el internet. Pero nuevamente vamos a repetir. Entonces, decía, en una ecuación cuadrática, tenemos dos pasos para desarrollar. Por el método simple, del aspa simple, y también por la fórmula general. Entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo. 3x al cuadrado más 13x menos 10 igual a 0. Para resolver este ejercicio por el método de aspa simple, descomponemos en factores primos. ¿A quién? Al término cuadrático
y al término independiente. Al término cuadrático y al término independiente. De la siguiente forma. Y tenemos acá. Para que nos resulte x al cuadrado, tenemos que multiplicar x por x al cuadrado. Y aquí 1 por 3 nos da 3. Luego, con el término independiente, buscamos dos números, que multiplicado me dé el mismo número, pero aquí tenemos negativo 10. Acá está, le ha anotado negativo 2 y positivo 5. Menos por más da menos y 2 por 5, 10. Entonces, multiplicamos de 3 por 5, 15x, más por más da más. En el siguiente tenemos más por menos da menos y 2 por x, 2x. La diferencia es 13. Y este 13 tiene que ser sí o sí igual al término lineal. Profesor, una pregunta. ¿Y por qué va en negativo el 2? Ya, muy buena pregunta. Les decía, aquí es negativo 2. ¿Por qué? Porque la diferencia que tenemos acá, al comenzar ya a restar aquí 15 menos 2, sale 13 positivo. Y nos tiene que salir el término lineal. ¿Qué pasaría, les decía a ustedes, si aquí sería menos, ¿no? Sería menos 5 más 2. La respuesta no sería positivo, sino sería negativo. Y negativo tendremos acá, no lo tenemos. Por eso hemos optado en anotar menos 2 acá. ¿Ya, hija? Entonces eso tiene que ver con el criterio de cada uno al hacer el ejercicio, ¿no? Correcto, hija, O correcto. siempre va a ir así, el positivo arriba y el negativo abajo. No siempre, no siempre. Este 2 puede ser arriba y el 5 puede ser abajo. Ah, Sí. Luego, una vez que ya hemos efectuado esto y ya hemos obtenido el término lineal, ahora sí, ¿qué hacemos? Copiamos la expresión 3x al cuadrado más 13x menos 10 igual. Tomamos esto, entre paréntesis. X más 5, que está aquí, y 3x menos 2 que tenemos acá. ¿Ya? 3x menos 2 que tenemos acá. Luego, ¿qué hacemos? X más 5, que es esto, igualamos a 0. X más 5 es igual a 0. Este 5 está sumando, al siguiente miembro pasa a restar. X es igual a negativo 5. O también 3x menos 2, que tenemos esto, es igual a 0. Este negativo 2 está restando en el primer miembro, al segundo pasa a sumar. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces x es igual a 2/3. Esto es la respuesta. Trabajamos con los signos positivos. ¿Ya? Es el primer método del aspa simple. Mira, ve, si nosotros trabajamos por el método de aspa simple, la respuesta no tiene por qué variar cuando trabajamos por la fórmula cuadrática. Es la misma, no varía en nada. No varía en nada. Por eso la fórmula cuadrática, tenemos acá que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Todo sobre 2a. Y para que se den cuenta, vamos a ver el primer ejercicio. El mismo, 13x al cuadrado más 13x menos 10 igual a 0. Entonces, A, vamos a hacer lo siguiente. A está aquí, que es igual a 3. B es igual a 13, dice. Acá está. B es igual a 13. Y C, ¿cuánto vale C? Negativo 10. Aquí está.
negativo 10. Ahí está. A vale 3 positivo. B vale 13 positivo, que está aquí. Y C, que es negativo 10. Aquí está. Término cuadrático, término lineal y término independiente. Estos datos, vamos a reemplazar ¿dónde? En la fórmula. Vamos a reemplazar en la fórmula general. En esta fórmula vamos a reemplazar estos datos. Vamos a reemplazar en la fórmula. Y quiero que aquí ustedes sigan paso a paso lo que voy a hacer. Entonces, reemplazando esos datos, nuestra expresión quedaría de la siguiente manera. Dice menos b. Menos b. Pero aquí tengo 13, ya. Este menos es este signo. Y la b, ¿cuánto vale b? 13. Acá está. Luego nos dicen más menos b al cuadrado. B al cuadrado. ¿Y quién es b? Es 13. 13 al cuadrado. Menos 4. Aquí está 4. ¿Cuánto vale a? Vale positivo 3. Aquí está. ¿Cuánto vale c? Negativo 10. Y aquí está. Entonces, todo sobre 2a, dice. 2 que multiplica. ¿Cuánto vale a? 3. Ahí está. Ahora sí comenzamos la parte operativa ya. La parte operativa ya. Y se van a dar cuenta que se va a ir reduciendo los términos. Tenemos menos 13, está aquí, más menos 13 por 13, 169, menos por más da menos, por menos da más. Aquí está. Repito, menos por más da menos, por menos, más. 4 por 3, 12, 12 por 10, 120. Todo sobre 2 por 3, 6. ¿Hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Sí. Correcto. Continuamos. Luego, tenemos acá menos 13, más menos, 169 más 120 es 289. Y sacamos la raíz cuadrada de 289. Menos 13, raíz cuadrada de 289 es 17, todo sobre 6. Todo sobre 6. Entonces, una vez que hemos llegado acá ya, estamos ya por finalizar nuestro ejercicio. Aquí tenemos más menos. Entonces hacemos lo siguiente. X es igual a menos 13 más 17. Acá está. Todo sobre 6. Y la siguiente expresión va a ser X es igual a menos 13 menos 17. Ahí está, ¿ve? El más menos está aquí, ven. Más menos, acá está primero positivo y acá está negativo. Entonces, ahora sí, tenemos lo siguiente, ven. Negativo 13 más 17, positivo 4. O 17 menos 13, 4. Sobre 6. En la siguiente, signos iguales se suman. Menos 13, menos 17,
igual a 30 negativo sobre 6. Repito, 17 menos 13, 4 sobre 6. En la siguiente expresión, signos iguales se suman y se anota el mismo signo. 13 más 17, 30 sobre 6. Simplificando, mitad de 4 es 2, mitad de 6, 3. En la siguiente expresión, menos entre más da menos y 30 entre 6 a 5. ¿Ha variado en algo? En ninguno ha variado la expresión. Profesor, una pregunta. Te escucho, hijo. ¿Por qué ha dividido ahí en de 30 sobre 6? No, 6 sobre 30, profesor. 6 sobre 30. No, digo, 30 sobre 6, digo. Aquí también se puede ¿por qué? simplificar. ¿Por La qué ha respuesta es dividido y exacta. por qué no simplificó? Se puede simplificar. Sexta de 6 es 1. De 30, 5. Quedaría 5 sobre 1. ¿Y 5 entre 1 cuánto es? A 5. Así, Así está bien, profesor. Me equivoqué. No, no, está bien, está bien. Ya, profesor. Entonces, Gracias. ya, hijo. Muy bien. Entonces nos damos cuenta, jóvenes, de que el resultado no varía. El resultado no varía, ¿ven? Acá tenemos x es igual a 2 tercios, 2 tercios, x es igual acá negativo 5 y negativo 5. Profesor, otra pregunta. Dime, Carlos. Al momento de hacer el trabajo, profesor, ¿van a tener que hacer de las dos fórmulas o solamente de una? Cualquiera de las dos formas Ya, profesor. es válido, ¿ya? Cualquiera de las dos formas. Y nos estamos dando cuenta aquí que el resultado no varía nada, ¿ven? No ha variado en nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, para usted, ¿cuál es el más fácil? ¿El método de alfa simple o función cuadrática? Para mí los dos son más simples. Hay que tener cuidado acá, jóvenes, de que muchísimo los signos, la ley de los signos. En la ley de los signos, si no has sumado, no has restado, no has multiplicado bien, se te va. Ya por eso cuando comienzan a desarrollar ejercicios, han de trabajar de manera tranquila y tranquilos. Avanzamos entonces. Vamos a ver aquí el primer ejemplo. ¿Ya? Y en el primer ejemplo nos dice lo siguiente. ¿Ven? Los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque presentaron prototipos de ladrillos de plástico reciclado para la construcción de viviendas económicas y ecoamigables con el medio ambiente. Tras dar uso a las botellas de plástico que generan un problema de contaminación, además, informaron que para un ladrillo de 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto, se necesitan aproximadamente unas 500 botellas plásticas que podrían ser mezcladas con sus tapas. Fíjense, el ladrillo, sus dimensiones son 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto. Un ladrillo, aproximadamente, ¿cuántas botellas entran? 500 botellas. Entonces aquí, a partir de la información, Rafael, un estudiante del quinto grado, comenta a su padre sobre las iniciativas de reciclaje de plástico y piensa que podrían colocar estos ladrillos alrededor del terreno destinado para el jardín. Para ello, necesita conocer las dimensiones del terreno rectangular. La información que tiene es que el largo es 2 metros mayor que el ancho y el área mide 80 metros cuadrados. Estos datos que tenemos acá
es el más importante. Estos datos de acá. Esto es el más importante, jóvenes. Aquí está todo el trabajo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. A partir de la información, todo esto viene a ser la información. Todo esto viene a ser la información que le dan a Rafael, que es un estudiante de 5º grado, dice. Comenta a su padre sobre las iniciativas de reciclaje de plástico y piensa que podrían colocar estos ladrillos alrededor del terreno destinado para el jardín. Para ello necesita conocer las dimensiones del terreno rectangular. Fíjense, nos están diciendo que el terreno es rectangular. La información que tienes de largo es 2 metros mayor que el ancho y el área mide 80 metros cuadrados. Entonces, con estos datos vamos a resolver nuestro ejercicio. Dice lo siguiente, determina las dimensiones del jardín. Primero tenemos que determinar las dimensiones del jardín. A ver, ¿qué forma tiene el terreno? Rectangular. Rectangular, muy bien. Hasta el momento no sabemos sus medidas exactas del terreno, pero con estos datos que nos están dando, que el largo es 2 metros, mayor que el ancho, y el área mide 80 metros cuadrados, lo vamos a determinar. Luego nos dice, ¿cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesita para cubrir el borde del jardín? O sea, todo el perímetro del jardín. Vamos a circular ese terreno rectangular y saber cuántos ladrillos de plástico ingresaron. Y luego nos dice, ¿cuántas botellas de plástico se habrán reciclado? ¿Ya? ¿Cuántas botellas de plástico se habrán reciclado? Entonces, vamos al proceso de nuestro desarrollo del ejercicio. La primera pregunta, determina las dimensiones del jardín. Decíamos que el terreno es rectangular. Muy bien. Aquí tenemos que esta parte superior con la parte inferior es el largo del terreno. Este extremo con este extremo es el ancho. Y nos dice que el largo mide 2 metros que el ancho, 2 metros más que el ancho. Fíjense, acá está, ¿ven? El largo es 2 metros mayor que el ancho. Mayor que el ancho, 2 metros más. Ahí está. Entonces, este lado es igual a este lado, como este lado también es igual a este lado. Ya está. Ya tenemos los datos hasta el momento. Ya está en forma algebraica ya. ¿Ven? Y nos dice que el área mide 80 metros cuadrados. ¿Y cómo se encuentra el área? Multiplicando la base por su altura. O largo por ancho. Largo por ancho. Acá está. El largo es x más 2 y el ancho es x. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Extraigo x más 2 que tenemos acá por x que es igual a 80. Vamos a encontrar el valor de x. Ojo que estamos trabajando en una ecuación cuadrática, ¿ya? Y multiplicamos, ¿ven? Y al multiplicar obtenemos esto. ¿Ven? X por x, acá está, x al cuadrado. X por x, x al cuadrado. Más por más da más. 2x por x, 2x. Igual a 80. Igualamos a 0. Como es positivo 80, automáticamente pasa al primer miembro con signo negativo.
Y ya aquí, ya tenemos nuestra expresión de la forma. ¿Cuál era? ¿Nuestra expresión de qué forma tenía que estar? De ax al cuadrado más bx más cb. Aquí está nuestro término, nuestra expresión de una ecuación cuadrática. Profesor, entonces ese x al cuadrado sería el a, 12x sería b y 80c. Correcto. Ah, Aquí el coeficiente es 1. ¿Eh? Eso sería, 1 sería a aquí. Porque aquí se sobreentiende que está la unidad. Aquí. B sería 2. Y C sería negativo 80. Por eso digo, término cuadrático, término lineal y término independiente. Y aquí tenemos como coeficiente la unidad. Este ejercicio le voy a trabajar por aspa simple. Y trabajando por aspa simple, les decía en un comienzo que se descompone en factores primos. Aquí al término cuadrático. X por X, X al cuadrado. Ya está. X por X, X al cuadrado. Acá tenemos 10 por 8, que es 80, más por menos, da menos. Da menos. Multiplicamos en cruz. Más por menos, da menos. X por 8, 8x. Más por más, da más. Y 10 por x, 10x. La diferencia, 10 menos 8, es 2. Y tenemos el término medio, o el término lineal, que son igualitos. ¿Ya? No varía nada. ¿Y el siguiente paso cuál es? Simplemente extraemos, ¿ven? Tomamos x más 10, que está acá. Está aquí, x más 10. Y luego tomamos x menos 8, que lo tenemos acá, ¿ven? Está con azul, x más 10. Y con rojito, x menos 8. ¿Ya? El siguiente paso. X más 10 igual a 0 y x menos 8 igual a 0. El 10 que está sumando al siguiente miembro pasa a restar y aquí el 8 que está restando al siguiente miembro pasa con signo positivo, pasa a sumar. Entonces, se trabaja con esto, con el positivo. Por eso aquí le puse de rojo a negativo 10, porque no se trabaja, no trabajaremos con el negativo, sino trabajaremos con el positivo. ¿Ya? Ojo, se trabaja con el positivo, más no con el negativo. Por eso está de esta manera. ¿Preguntas? ¿Preguntas? profesor, a mí me confunde un poco lo de las aspas. Por ejemplo, las x de acá, la primera x viene de... Ajá, esas. Por las Ya. x al cuadrado de arriba. Claro, x por x, x al cuadrado. O sea, aquí tenemos producto de bases iguales, se suma exponentes. Tenemos como exponente aquí de la unidad, acá también la unidad, 1 más 1 es 2. Si sería el cubo, sería 3x. Acá, 3 veces x. Entonces pudiera seguir poniendo x ahí. Sí, sí sería cubo, pero aquí como estamos trabajando en ecuación cuadrática, solamente 2. Y supongamos que haya otra x, ¿de dónde puedo usar? Las del otro lado, las de la derecha, también tengo que hacerla en 3.
Claro, pero eso es cuando es cúbica, eso no vamos a llegar, difícil, hija, vamos a trabajar eso. Aquí estamos trabajando ecuación cuadrática, ¿ya? Hay que centrarnos acá. Listo. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Pregunten con toda confianza. Muy bien. Sí, te escucho, hijo. La parte donde es x al cuadrado más 2x menos 80 igual 0. 0 siempre va a ser para todos los datos. Claro, claro, sí, sí, correcto. Siempre, siempre, jóvenes, vamos a igualar a 0. Siempre vamos a igualar a 0 toda ecuación. Por eso nos dice que una ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Siempre. Y acá tenemos esto. Ya no se olviden eso. Entonces, ya hemos encontrado el valor de x, que es positivo 8 y negativo 10. Y vamos a trabajar con el positivo. Entonces, para responder a nuestra primera interrogante, determina las dimensiones del jardín. Solamente aquí, ¿cuánto vale x? 8. Acá está el 8. Nos dice que vale 8 esta x y tenemos acá esta x que vale 8, la otra x también que vale 8 y tenemos aquí también que vale x. Reemplazamos los datos, nada más. 8 más 2, 10, entonces sabemos que el largo mide 10 metros y el ancho mide 8. Y si vemos aquí, si observamos acá, mire, 8 más 2, 10. Por 8, 80. 8 más 2, 10. Por 8, 80 metros cuadrados. Entonces, ya tenemos desarrollado nuestra primera interrogante. Cuando nos dicen determinar las dimensiones del jardín. ¿Hasta ahí está claro? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Correcto, hijo. Avanzamos entonces. Entonces nos piden, ¿cuánto mide el largo? 10 metros. El ancho mide 8 metros. Ya está desarrollado nuestro primer interrogante. Vamos a la segunda. Y en la segunda, ¿qué nos dicen? ¿Cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín? Entonces, nuestro terreno es rectangular, ya sabemos las medidas, que el largo mide 10 metros y el ancho mide 8 metros. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que vamos a encontrar cuántos ladrillos de plástico ingresarán en todo ese perímetro? A ver, ideas. Primero sumando. Ya, sumamos. Hay que sumar perímetro, profesor. Del Correcto. rectángulo. Ya, encontramos el perímetro. ¿Cuánto sería el perímetro, hijo? 36. 36. Muy bien, 36 metros el perímetro. Buen dato. El siguiente dato. Nos dice que el ladrillo, que ese ladrillo tiene, ¿cuánto de ancho? ¿Cuánto de altura? Está, ¿en qué unidad de medida está? ¿En centímetros o en metros? En centímetros. Muy bien, Leslie. En centímetros. Entonces, esos 36 metros, estos 36 metros vamos a convertirle a centímetros. ¿Cuánto sería? A ver. 36. 3.600. 3600. Ah, muy bien. Muy bien. Felicitaciones. 3.600 centímetros. Correcto. Ya está. Hasta ahí está nuestro ejercicio. Y el siguiente, como el ladrillo nos dice que mide 20 centímetros de largo, entonces, a ver, ¿qué operación haríamos para saber cuántos ladrillos va a entrar? Dividir, profesor. Entre 20. Correcto. La respuesta, ¿cuánto sería? A ver. 180 ladrillos. Muy bien. Total de ladrillos sería 3.600 entre 20.
Y la respuesta es 180 ladrillos. Fíjense, ¿ah? Ya sabemos cuántos ladrillos va a entrar en todo el perímetro. 180 ladrillos. Desarrollado nuestro segundo ejercicio, nuestra segunda interrogante. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Profesor, ¿podría repetir nuevamente? No la entendí mucho. Ya, muy bien. Aquí nos dice cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín. Muy bien, no sabemos, pero sí conocemos ya nosotros las medidas, porque hemos encontrado las medidas del terreno ya, que el largo mide 10 metros y el ancho mide 8 metros. Y al sumar todos los cuatro lados, nos da el perímetro que mide 36 metros. Entonces, como el ladrillo está dado en centímetros, nosotros convertimos 36 metros a centímetros. ¿Cuánto equivale, hemos dicho? A 3600. 3.600 centímetros. Muy bien. Entonces, como el ladrillo tiene de largo 20 centímetros, solamente nos piden cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín. Todo esto, todo este perímetro. Entonces, vamos a dividir 3.600 entre 20 y al dividir obtenemos 180 ladrillos. Entonces, aquí va a entrar 180 ladrillos en este perímetro de 36 metros. Y ya está desarrollado nuestra segunda interrogante. Ahora nos vamos a nuestra tercera pregunta. Fíjense, si se dan cuenta, todo es un proceso, ¿eh? En la primera hemos determinado las medidas del terreno rectangular. Hemos encontrado. La segunda, cuántos ladrillos va a ingresar en todo el perímetro. Y la tercera nos dicen cuántas botellas de plástico se habrán reciclado. A ver, ideas. Profesor, ahí no es que los 500 que nos están diciendo en el primer dato se le va a multiplicar por el total de ladrillos que digamos. 90.000. Correcto. 90.000. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, el total de botellas se va a multiplicar 500 que ingresan, que tiene cada ladrillo aproximadamente, nos dice, por 180. Y tenemos 90.000 ladrillos, botellas, ¿no? 90.000 botellas de plástico. Y ya está culminado nuestro trabajo. ¿Se dan cuenta? Fíjense que desde dónde partimos, ¿eh? Desde acá del ejemplo. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Pedro Luis Gallo de Lambayeque presentaron prototipos de ladrillos de plástico reciclado para la construcción de viviendas económicas y ecoamigables con el medio ambiente, tras dar uso a las botellas de plástico que generan un problema de contaminación. Además, informaron que para un ladrillo de 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto, se necesitan aproximadamente unas 500 botellas de plástico que podrían ser mezcladas con sus tapas. Entonces, a partir de esta información, nos dice que el largo es 2 metros, mayor que el ancho, y el área mide 80 metros cuadrados. Nos han pedido determinar las dimensiones del jardín, cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín y cuántas botellas de plástico se habrán reciclado. Entonces, lo primero que nosotros hicimos es conocer las dimensiones del jardín. Y hemos trabajado utilizando el método del aspa simple.
el método del aspa simple. Y que hemos obtenido como respuesta que x vale 8. Reemplazando esos datos, obtenemos que el largo mide 10 metros y el ancho mide 8 metros. En la segunda interrogante nos decían cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín. 10 metros de largo, 8 metros de ancho y sumamos el perímetro que nos sale 36 metros. Convirtiéndolo a centímetros, porque el ladrillo está en centímetros, nos dice, al convertir tenemos 3.600 centímetros. Y sabemos que el ladrillo, el largo es 20 centímetros. Y para saber cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín, tenemos que dividir 3.600 entre 20 y el total de ladrillos es igual a 180 ladrillos. Y en la tercera pregunta nos dicen cuántas botellas de plástico se habrán reciclado. Si sabemos que por ladrillo utilizamos 500 botellas, y entonces multiplicamos 500 por 180 ladrillos y obtenemos 90.000 botellas se han utilizado. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, viene nuestros criterios de evaluación. Yo quisiera que ustedes, por favor, lean estos criterios, porque aquí, en base a eso, yo les pongo su nota. Y el producto. Y aquí, el primer producto dice lo siguiente. Los estudiantes del quinto grado deben decidir las dimensiones que tendrán los carteles para contribuir con la gestión del plástico sobre el cuidado del medio ambiente, que colocarán en diferentes lugares de su casa. Ellos proponen que cada cartel tenga 600 centímetros cuadrados de superficie y que el largo sea de 10 centímetros más que el ancho. ¿Qué dimensiones tendrá cada cartel? 600 centímetros cuadrados. ¿Qué viene a ser? A ver. ¿Vendrá a ser el largo, el ancho o el área? El área, profesor. Correcto. Muy bien, Cristian. El área. Y nos dice que el largo sea de 10 centímetros más que el ancho. Similar al ejercicio que hemos visto. El segundo ejercicio me dice, un cartel mide de largo x más 7. Ya le están dando los datos ya. Y el ancho x más 2. Si el área del cartel mide 36 centímetros cuadrados, calcular sus dimensiones. Tercer ejercicio. Calcular las dimensiones y su área de un cartel cuya diagonal mide 75 metros. Si se sabe que es semejante a otro cartel cuyos lados miden 36 metros y 48 metros. Aquí nos dice calcular las dimensiones de su área de un cartel cuya diagonal mide 75 metros. Si se sabe que es semejante a otro cartel cuyos lados miden 36 metros y 48 metros. Aquí van a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Porque nos está diciendo la diagonal, ¿ven? Este es el rectángulo. La diagonal. Dice que mide 75. No es el área, sino la diagonal. Si se sabe que es semejante cartel cuyos lados miden 36 y 48. Hay otro rectángulo. O sea, de esta forma. Esta vez. Son semejantes. Se los dice que aquí existe una diagonal de 75 metros. Pero acá nos dice
Pero acá nos dice que cuyos lados mide 36 y 48. El largo será 48 y el ancho es 36. Aquí voy a querer que un poquito ustedes investiguen para llegar a la respuesta. Ya estoy diciendo, ya más o menos dan idea, que aquí van a aplicar también el teorema de Pitágoras para luego aplicar el método del aspa simple. Cuarto ejercicio. Dice, una pancarta tiene 5 metros más de largo que de ancho. Si su área es de 500 centímetros cuadrados, ¿cuáles son sus dimensiones? Similar al 1 y el 2. Y la última, Carlos llena una de sus pozas para su piscigranja con 2 mangueras, A y B, en 2 horas. Si A lo hace por sí sola en 3 horas menos que B, ¿cuántas horas tarda cada uno por separado en llenar la poza? Todo es una poza para la piscigranja. Aquí tenemos un caño A, y por acá tenemos el caño B, o la manguera B. Ahí están. Este es A, este es B. Y dice, si A lo hace por sí sola, o sea, aquí normal. Tiene su canal que sigue llenando esto en 3 horas más que B. O sea, esto se demora 3 horas más. B se demora 3 horas más. Aquí también le van a tener que investigar un poquito el 3 y el 5. ¿Ya? Es fácil. Es cuestión de interpretar mal el problema, jóvenes. Y decimos, no sé si hay alguna pregunta referente al trabajo a presentar. No, profesor. Muy bien. Entonces, gracias totales. ¿Está bien, jóvenes y señoritas? Muchísimas gracias. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes por este mismo medio y por este mismo canal. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, profesor.